A ver, yo les quiero pedir que nos concentremos para escuchar la exposición de los representantes del Colegio de Profesores de la región de Los Ríos y de la comuna de Valdivia en relación con el proyecto de ley que consolida el sistema de reconocimiento y promoción del desarrollo profesional docente. Le damos la bienvenida a la presidenta regional, señora Celia Hernández, y al presidente del Colegio de Profesores de la comuna de Valdivia, señor Javier Martínez. Vamos a ofrecer la palabra entonces a la señora Celia Hernández. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Perdón, señora, la escuchamos perfectamente. Una breve interrupción. Quiero saludar y agradecer que se haya integrado vía Zoom el senador Fidel Espinosa. Gracias, senador. Gracias, presidente. Agradecemos rotundamente este espacio que se nos está otorgando para poder hacer la presentación a usted, don José García, y también de manera especial a nuestra senadora de acá del distrito, la señora María José Gatica, que gracias a ellas logramos conseguir este espacio porque es necesario. Hoy en día estamos viviendo momentos críticos en educación y estamos todos pasando por un sistema de estrés que ya queremos saber qué es lo que va a pasar con este fin a la doble evaluación docente, y por eso nosotros nos sumamos y pedimos el apoyo de ustedes. También hoy día no queremos dejar pasar este día y un saludo de manera muy especial a don Fidel Espinosa. Sabemos que hoy día para él hoy día es un día crítico, es un día que lo golpea fuerte a él como familia por la pérdida de su padre, que también fue víctima de la dictadura. Como presidenta del Colegio de Profesores, yo traigo hoy día el mensaje de los profesores de la región, donde estamos solicitando y viendo con los senadores de nuestro distrito y con los diputados para que se acoja el apoyar la votación para el fin de la doble evaluación. La evaluación docente para nosotros ya es un instrumento poco... O sea, los profesores, hay que dejar claro, vamos a partir diciendo que los profesores no nos negamos al sistema de evaluación, no nos negamos a evaluarlo, pero sí hay que tener conciencia que el sistema de evaluación que tenemos hoy día, esta doble evaluación, es la que nos perjudica como profesores. Nos lleva a un sistema de estrés, nos alejamos de la familia, nos impide muchas veces el poder desarrollar nuestras labores cotidianas porque estamos sometidos durante 3-4 meses a realizar una evaluación docente que no se realiza en ninguna otra parte del mundo. Somos los únicos profesores de todos los países que conocemos, que hemos recibido información, en ningún otro país el profesor es sometido a este sistema de evaluación. Entonces, por lo mismo, nosotros queremos que se considere todo antes de emitir un voto y que vean de que los profesores igual necesitamos ser escuchados y que cambie el sistema de evaluación, ya que es muy perverso el que tenemos. Hoy día me acompaña a mí el presidente comunal del Colegio de Profesores, Javier, que él va a hacer la exposición para que ustedes le quede más claro el por qué nosotros necesitamos y solicitamos el apoyo de cada uno de ustedes. Javier. Muy bien, señora Celia. Tiene la palabra don Javier Martínez. Muchas gracias, presidente. Bueno, ya los agradecimientos están dados, así que voy a partir por la exposición. Y bien, haciendo el realce que estamos representando a la región en este minuto, la presentación ya lo pueden ver, ¿no es cierto? Sí. Bien, bueno, estamos hablando del sistema de reconocimiento profesional docente como un sistema único. Esto ya sabemos, estuvo en votación en general la semana pasada. Por tanto, ahora lo que me compete es ir al sentido, ¿no es cierto? Así como volver a recordar. Quizás en algunos momentos va a ser reiterativo para ustedes que pasan por estos trámites por varios tiempos, pero es importante, ¿no es cierto?, marcar cuál es el origen, cuál es el espíritu de este proyecto y después comentar las indicaciones que se instalaron hasta el día viernes. Por tanto, estuvimos analizando este fin de semana una a una y evidentemente algunas nos presentaron alguna alerta. Lo primero, recordar que el espíritu del proyecto tiene un sentido de crear un solo sistema, ¿no es cierto?, evitando dualidades administrativas, disminuyendo
en parte el agobio laboral docente, que es bastante intenso, ya algo se refería a la presidenta, eh, y en particular también tiene que ver con el asunto de fortalecer lo que es el proceso de mentoría, el proceso de inducción, ¿no es cierto?, a la carrera docente. Este es el objetivo central por el cual se presenta el proyecto. Sin embargo, vemos ahora que a partir de las indicaciones, como lo vamos a ir viendo, hay algunos matices que nos generan o nos despiertan alguna inquietud. Bueno, lo primero, como ya lo habrán visto, los profesores y las profesoras, tenemos tres sistemas de evaluación. ¿Ya? Eso es lo primero, no tenemos dos, tenemos tres. La primera, la más antigua, ¿no es cierto?, es el artículo 70 del Estatuto Docente, que es la ley 19.961. Esta es una ley que ya cumple una mayoría de edad, ya aporta de cumplir 2 décadas, y evidentemente es esta la que nos genera problemas. Sin embargo, en el gobierno de Piñera, del presidente Sebastián Piñera, en su primer periodo, se instala la 20.501, que permite, ¿no es cierto?, la evaluación con instrumentos propios a los equipos directivos y a los equipos de gestión para que puedan monitorear permanentemente el desempeño laboral docente. Y en paralelo, en el año 2016, se instala la ley 20.903, que es lo que comúnmente llamamos carrera docente o sistema de desarrollo profesional docente. Entonces, primero, desmistificar que no es que no nos evaluemos, sino que nos sobreevaluamos, y eso es hoy día la complejidad que nos convoca, ¿ya? Bueno, para avanzar, ¿cuál era el sentido de estas tres, de lo que estoy mostrando, de estas tres láminas, que hoy día está en vigencia? Es particularmente derogar lo que afecta solamente al sector público, que es el artículo 70 del Estatuto Docente, que es la ley 19.961. Por tanto, en principio, todos los establecimientos que reciben financiamiento del Estado deberíamos estar regidos por un solo sistema. Ese es el espíritu original por lo cual se levantó la discusión en el año 2016 y la que nos tiene hoy día, años después, en el año 2023, ¿no es cierto?, en este mismo escenario. Entonces, en esta primera parte tenemos tres leyes. Lo primero es recalcar que el artículo 70, que establece la evaluación docente, como nombre, ¿ya?, pero existen tres formas de evaluación, pero lo que clásicamente llamamos evaluación docente, solamente lo ejerce el 44% del sistema, ¿ya?, que está o en servicios locales o en municipios o en corporaciones municipales, por lo cual nos llama la atención si de verdad el objetivo de esta ley es ver, ¿no es cierto?, el desempeño laboral docente, porque si es así, ¿por qué solamente se aplica a una parte minoritaria del sistema? Y lo segundo es que lo que hoy día está en la carrera docente está establecido en el artículo 19, no sé si ustedes evidentemente ya lo saben, pero no es menor informar que esto es gradual para el sistema particular subvencionado. El sistema público empezó a regir inmediatamente, pero en el sistema particular subvencionado ha sido gradual, todavía no está el 100% del universo de los profesores y profesoras regido por este sistema. 4 elementos a considerar para poder desarrollar la exposición. Lo primero es que la investigación científica que se ha desarrollado a nivel internacional respecto a la evaluación docente, evidentemente, y hay varios informes, de Reliheim, por ejemplo, Kraft, Brunner, entre otros, lo principal es que las evaluaciones en general no son meramente individualistas, evidentemente hay un componente del desempeño individual, si en eso no hay problema. El asunto es cuando todo se centra en el desempeño individual, obviando o no referenciando el contexto donde se desarrolla esta profesora y profesor. Y lo segundo, lo que ha establecido hoy día las investigaciones, el policy brief hoy día académico, tiene que ver con que donde mejor se desarrolla el desempeño laboral docente, donde más confianza entrega el Estado y las organizaciones intermedias respecto a los docentes, es decir, donde están menos fiscalizados en términos de la presión permanente. Es decir, la fiscalización puede ir por parte de los miembros de la comunidad, equipo directivo, pero no por parte de leyes nacionales y censales como la que hoy día se entrega en el sistema chileno. Lo segundo es desmitificar también respecto a algunos argumentos que nosotros encontramos en las discusiones de pleno, respecto al desempeño de los profesores y profesoras, respecto a la carrera, a la evaluación docente, respecto a lo que tiene que ver con los resultados, entre el 70 y el 85%, variando año a año, pero siempre
una mayoría considerable, son los profesores que están en los tramos más avanzados o en las clasificaciones más avanzadas respecto a lo que establece este requerimiento. Entonces, lo estoy mostrando con fuentes CPP, después puedo mostrar un gráfico. Un tercer elemento, un tercer elemento que es importante mencionar es que no es menor que las profesoras en su gran composición son mujeres, el gremio particularmente femenino. Por tanto, hay una doble jornada, las investigaciones establecen de que gran parte de la preparación de la evaluación docente o del portafolio se realiza en el hogar. eh, Hay una condición de premio y castigo, ¿no es cierto? Y esto ha fomentado una pérdida del sentido pedagógico. Y ahí es donde después vamos a generar la discusión si evidentemente estos modelos de evaluación en realidad vienen a fortalecer el desempeño pedagógico o a debilitar el desempeño pedagógico. ¿Ya? Una cuarto elemento es el elemento que nosotros consideramos que están ausentes del proyecto, que nos gustaría que se hubieran podido incluir, pero si no se va a establecer en este proyecto, porque es acotado a una temática, evidentemente debiera ser una motivación para los legisladores y legisladoras para ver elementos, por ejemplo, que tiene que ver con el instrumento de evaluación, es decir, cómo mejoramos los instrumentos hoy día existentes. Ya eso no está hoy día en el documento, pero evidentemente existe un elemento de cómo generamos la reflexión o la retroalimentación de los procesos evaluativos de los docentes. Del mismo modo, también centrar que la discusión sea consagrado netamente en el docente de aula, sin observar a los docentes de equipo directivo o de gestión directiva, que ahí es donde hay una clave, en donde el ministerio también ha hecho una política de observancia independiente quien haya estado en los gobiernos, pero es central que en esto no se ha avanzado en términos legislativos, ¿ya? Eh, bueno, hoy día también habría que ver este inminente refuerzo sobre el individualismo y la sospecha permanente del quehacer docente. Y también, ¿por qué no, en un futuro ver en algún proyecto lo que es el rol que le compete a los docentes y a los equipos directivos respecto a su propia función? ¿Ya? Respecto a los liderazgos escolares, que eso es relevante para justamente mejorar el desempeño de los grupos educativos, pero también del modelo de gestión. ¿Ya? Bien, muy breve. Esto es un gráfico respecto a los resultados entre el año 2019 y el año 2021 respecto a la evaluación docente. Es un gráfico realizado por el CPIP, en donde podemos ver entre el color verde y azul, ¿no es cierto?, dependiendo de los años, eh, que son los tramos, o sea, son la clasificación competente y destacado, en donde da cuenta justamente de una mejora y un incremento incluso en los campos de destacado, que es el máximo, lo máximo esperado para el desempeño docente. Y es una minoría las profesoras y profesores que no dan cuenta, ¿no es cierto?, de los resultados hoy día solicitados. Bien, del mismo modo, quiero mostrar esta tabla, que no es menor, para comparar de repente en estos lenguajes, en estas construcciones culturales que se realizan sobre el profesor del área municipal o del SLEP respecto al particular subvencionado. Y en realidad lo que hoy día nos muestra el sistema es que es muy similar en términos comparativos el desarrollo del quehacer docente, los procesos evaluativos y el desempeño en términos también de sus competencias. Podemos ver acá cómo ha sido la variación, ¿no es cierto?, en el año 2021 respecto a los tramos, ¿no es cierto? Recordando también que muchos aparecen sin información o en acceso en el sistema particular subvencionado porque evidentemente no está todavía el 100%. Sin embargo, podemos ver que un número considerable de profesoras y profesores están en el tramo temprano, avanzado, que son los tramos obligatorios, y un número no menos importante, casi un 9,6% de profesoras y profesores que están en el tramo experto 1, experto 2, que se entienden para efectos de la ley como tramos excepcionales, ¿ya? Si lo vemos y lo comparamos con el sector particular subvencionado, evidentemente esto no da cuenta, ¿no es cierto?, de todo, porque hay una alteración, primero, de que no están todos en el sistema, pero lo segundo es que el sistema particular subvencionado no ha tenido las evaluaciones sistemáticas como sí lo ha tenido el sector particular, municipal y de los servicios locales durante 19 años. ¿Ya? Bien, para ir avanzando. Entonces, en síntesis, para esta primera parte, después de ir a las indicaciones, eh,
Hace décadas, ¿no es cierto?, que evidentemente existe la urgencia de construir estándares de aprendizaje, promover el desempeño laboral docente, pero generalmente esto igual ha habido una distorsión en términos de la comunicación, tanto en la prensa como también en la discusión de pleno, tanto sea Cámara como Senado, respecto a que hoy día, primero, si nos evaluamos y si nos evaluamos 3 veces incluso. O sea, no es que nos evaluemos como el cliché, sino además estamos sobreexigidos. ¿Ya? Bien, qué nos dice primero las investigaciones internacionales? Es que los estándares de aprendizaje primero tienen que ver con un criterio de prescripción, si evidentemente están dando cuenta de lo que en el aula se realiza, y evidentemente lo que ha dado cuenta tanto el sistema chileno en la investigación del doctor Vicente Sisto, ¿ya? De la Universidad Católica Valparaíso, como las internacionales que estoy mostrando a continuación, dan cuenta de que en contextos vulnerables el mayor componente no son los indicadores que muestra el marco para la buena enseñanza y los estándares de aprendizaje, sino son muchas más las competencias y las habilidades que los profesores y profesoras deben desarrollar. ¿Ya? Bien, por tanto, para una mirada crítica, en términos de investigaciones, puedo facilitar, ¿no es cierto?, la presentación para efectos de buscar las fuentes. Eh, Falta una evidencia científica que garantice, evidentemente, que las evaluaciones estén relacionadas con la calidad de la preparación en términos de la evaluación docente, ¿ya? Es decir, no hay necesariamente un correlato en que mientras yo más evaluaciones y más sistematicidad de las evaluaciones yo realice en todo el proceso, vaya a ir aparejado a que el profesor o profesora evidentemente va a tener ese comportamiento de buen docente, ¿no es cierto?, de manera progresiva, no necesariamente coherente en ese sentido, ¿ya? Lo que hoy día sí nos aqueja es que esta sistematicidad, que no estén hoy día las horas reservadas para el trabajo de esta evaluación, ha generado un alto ausentismo laboral. Hoy día los colegas están saturados de tanta actividad que tienen que resolver. Hoy día el ausentismo laboral docente es alto a nivel nacional, y del mismo modo ha generado un malestar laboral permanente. Ya existen ahí, las mutuales tienen bastante registro respecto a lo que ha sido el quehacer de los profesores y profesoras respecto a temas de licencia. ¿Ya? Bien. Voy a avanzar entonces lo más rapidito posible porque entiendo que ustedes tienen una cierta también una agenda que observar. ¿Ya? Primero, entonces para sintetizar esta parte, más evaluación no es igual a mejor calidad. ¿Ya? Eso no existe ninguna investigación científica que diga eso, y por el contrario, todas las investigaciones internacionales determinan que en los sistemas en que se confía en el docente, donde se guía, en donde se promueve su perfeccionamiento, evidentemente ahí es donde mejor existe el desempeño de proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo segundo, que el seguimiento individual, es decir, enfocarnos netamente en el profesor o la profesora, no es igual, ¿no es cierto? Hay que exista el mayor compromiso, porque eminentemente los procesos educativos son procesos de confianza, son procesos de construcción colectiva, son procesos de trabajo conjunto que realizan las profesoras y profesores. Y por último, y no es menor, la pregunta: ¿quién evalúa a los evaluadores? No es menos cierto de preguntarnos qué tiempo tienen hoy día los revisores de portafolio, los revisores de portafolio respecto a qué tiempo tienen para poder encasillar, para poder corregir. Y las investigaciones de Ramírez, Casavalle, Valeroria y Sisto en el 2020 trabajaron con gente correctora de portafolio y con la gente que tiene los estándares más altos, determinan que tienen muy poco tiempo para poder revisar portafolio, y evidentemente ahí, desde el origen de lo que estamos hoy día viviendo los docentes, existe un problema. ¿Ya? Bien, para ir ya a las indicaciones. Las indicaciones, primero, que nosotros queremos promover es lo que ya había avanzado desde la Cámara, lo que salió de la Cámara en el mes de mayo e ingresa al Senado, es lo que evidentemente estaba en el sentido correcto a nuestro modo de ver, que era ir solucionando problemas que había originado el propio Congreso. ¿Por qué?
porque al establecer la 20.903, que la carrera docente, no se derogó la 19.961 y esto generó una dualidad. Es decir, fue un problema del periodo anterior legislativo. Y en este sentido ha sido reconocido por todo el espectro político del ámbito ejecutivo, tanto gobierno de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y ahora del presidente Gabriel Boric. Entonces, nuestra intención es volver a reforzar estas indicaciones y no y ver con mayor distancia las indicaciones que se sumaron o ingresaron desde el Senado, presidente. ¿Ya? Bien, respecto a las indicaciones sostenidas por la senadora Yanna Proboste y el senador Fidel Espinosa, nosotros consideramos que van en la dirección correcta, entrega tiempo para la preparación de la jornada, dentro de la jornada laboral, hace responsable el Estado en la formación y el monitoreo del desempeño docente, disminuye con esto parte del agobio laboral porque se trabajaría en este sentido dentro de nuestra jornada laboral, y reordena la evaluación es un proceso formativo e integral, que ese es el sentido de las evaluaciones. Y por último, recogen los elementos que aparecen en los boletines de política educativa, ¿no es cierto? Y las discusiones, y recogen gran parte de las discusiones generadas en la Cámara, ¿ya? Porque en la Cámara se generaron muy buenas presentaciones por lo demás. Respecto a las indicaciones que entrega el presidente de la República por intermedio del Ministerio de Educación, ¿no es cierto? Vemos aquí ya detalles, porque estas son indicaciones que se presentaron en el trámite constitucional ahora en el Senado. Respecto a la modificación del 19F, nosotros valoramos que evidentemente exista el sentido de una mejora continua y que esta mejora continua va a estar liderada por el Centro de Perfeccionamiento. Esto para nosotros nos parece bien, pero nos parece extremadamente delicado y grave en esos términos que puede existir o que esté, ¿no es cierto?, explícito la pérdida de asignación para los profesores que no puedan adherirse, ¿no es cierto?, a estos cursos de perfeccionamiento. Lo que deviene en una política en realidad encubierta de obligatoriedad en tramos que hoy día son voluntarios. Recordemos que la carrera docente establece tramos obligatorios hasta avanzado y de manera excepcional para adquirir otras competencias que más bien los vinculen a un futuro cargo directivo, pero ya no solamente pensando en la lógica de aula, está experto 1 y experto 2. Y con la modificación que la Presidencia de la República ha entregado con el 19F, nosotros vemos que aquí hay una obligatoriedad encubierta porque hay una condición salarial del cual dependerían los profesores y profesoras. Respecto a la modificación del 19Ñ, nosotros consideramos que evidentemente hay que resolver el tema de gente que pasa muchos años en tramo en acceso, que un tramo que no existe, es un artículo transitorio, ¿no es cierto?, de la ley 20.903. Sin embargo, no es menos cierto que no está dando cuenta y podría generar un error en el sentido de no encargarse de profesoras y profesores que están en otra área, por ejemplo, convivencia escolar, encargados de biblioteca, equipos directivos, que tienen exclusividad de 44 horas y hoy día no tienen la posibilidad de acceder, ¿no es cierto?, a la carrera docente y tener una promoción en esa área. Por tanto, no basta con que yo lo integre de acceso a inicial, si evidentemente voy a generar ahí un perjuicio a los profesionales que hoy día están ejerciendo y que no es que no quieran evaluarse, sino la ley no los faculta hoy día con este contrato de exclusividad que tienen por esa jornada. ¿Ya? Entonces son dos criterios ahí con el comentario del presidente. Lo que sí nos llaman de atención y nos alertan son las indicaciones No se escucha. Ahora sí, ¿se escucha? ¿Aló? ¿O me silenciaron? ¿No? ¿Se escucha? Ya. Para ir concluyendo. En la 19A, D y Ñ, los párrafos a reemplazar tienen un sentido más bien de obligar que los colegas hoy día pasen de avanzado experto 1, experto 2, de manera obligada y de manera permanente, cuando la ley, en su origen, en la 20.903, solamente establecía el tramo avanzado porque es una política para el aula, no es una política que vaya enfocada como experto 1, experto 2, que está vinculado a una motivación de salir del aula, ¿no es cierto? Entonces, ahí, y además establecer que este criterio, la ley todavía no está 100% aplicada, todavía falta casi la mitad del sistema particular subvencionado de adherirse a este sistema.
Respecto a la 19K, nosotros podemos entender que aquí existe una buena intención en el sentido de ver que existen una posibilidad de perfeccionamiento en el área de habilidades socioemocionales, interpersonales, de nueva tecnología y nuevos métodos de enseñanza. Sin embargo, nos queda corto en tanto las características del modelo chileno, ¿no es cierto?, tiene que ver con lo que define el Consejo Nacional de Educación y en particular con lo sostenido por la Ley General de Educación. Por tanto, si uno revisa esa documentación, es mucho más de lo que se presenta acá. Por tanto, nosotros lo consideramos o redundante o pudiera solamente centrarse a los espíritus de la LGE. ¿Ya? Respecto a la indicación 19O, de la expresión de que lo que esté en proceso inicial tengan que evaluarse inmediatamente, ahora, en vez de 2 años, a 1 año, no se entiende en el sentido formativo que debe tener la evaluación docente, porque es un sistema progresivo y formativo. Si yo lo sostengo de un año a otro, en realidad lo que estoy colocando no es medir necesariamente la competencia del profesor o la profesora, cómo mejoró en un periodo de tiempo, sino en realidad yo lo quiero pillar. Es una evaluación con motivación de castigo, ¿ya? Porque no te da el tiempo justamente para observar toda tu calidad de errores y además ya establecí que no tenemos la claridad en un tiempo necesario de tener cómo es la retroalimentación y los errores propios de lo cual de qué elementos falló el colega. ¿Ya? Por último, respecto al 19S, esto ya nos parece, por su intermedio, presidente, nos parece bastante delicado lo que se propone acá de exponer públicamente en una base de datos que cualquier persona puede usar respecto a los instrumentos del rendimiento que tengan los colegas, ¿ya? Si salen en el portafolio o en la prueba con una tipificación y que eso te expuesto no parece que pasa a llevar en principio la ley 19.628 respecto al uso de datos e información confidencial y además no mejora el desempeño de una comunidad escolar, expone a los colegas, por tanto, solamente vemos que aquí hay un sentido de posible degradación y denigración respecto a una exposición que se vean las y los colegas. ¿Ya? Bien, respecto a las indicaciones del senador Karim Bianchi, nos parecieron interesantes, sin embargo, no pudiéramos nosotros ahora, en función de este tiempo, ¿no es cierto?, hacer un exordio, entendiendo que se solicita la eliminación de algunos artículos que nos parecen interesantes, pero nos gustaría escuchar la fundamentación, entendiendo que si yo elimino una parte, pero no entrego una propuesta, pudiera crearse incluso un cuarto instrumento de evaluación en menos de 20 años. Entonces, igual los profesores nos planificamos en periodos más largos. ¿Ya? Bien, en síntesis, y para ir concluyendo, nosotros consideramos que existen algunas indicaciones regresivas por parte del presidente de la República, en particular también de lo que ha sostenido la senadora eh, Carmen Gloria Aravena y el senador Gustavo Sangüesa, y en este sentido nos resulta extraño que justamente al Estado se le entregue tanto poder cuando el discurso de ambos senadores es, ¿no es cierto?, menos Estado. Entonces, nos parece por qué el Estado debiera tener tanto control y supervigilancia respecto a esto, y además que nos parece que tiene falta de evidencia comparable y hoy día académica dentro de lo que nosotros hemos podido investigar. Respecto a las orientaciones que van en un buen camino, son las indicaciones que ingresa una parte el presidente de la República, pero en particular también lo de la senadora Yana Proboste, el senador Fidel Espinosa. Y nos gustaría escuchar, ¿no es cierto?, una mayor precisión de las indicaciones del senador Karim Bianchi. ¿Ya? Para concluir, bueno, entonces tenemos hoy día un sentido de urgencia, estamos en el proceso 2023, esto es un error que origina desde el año 2016, por tanto han pasado años y hay que ir con la celeridad de los tiempos. Este año cerca de 2/3 de los colegas están pasando por proceso de portafolio, ¿ya? Una gran masa laboral y evidentemente esto altera, tensiona a las comunidades escolares y por lo demás tensiona incluso el sentido de la plataforma. ¿Ya? La plataforma Docente Más en algunos minutos ha caído por la cantidad de docentes que tiene que absorber. Respecto al agobio laboral, necesitamos hoy día más que nunca, ¿no es cierto?, cuidar a las profesoras y profesores porque en realidad
cuidando el desempeño docente, es como cuidamos la calidad de enseñanza, ¿no es cierto? Actualmente existe un alto grado de ausentismo y falta docente en el sistema, por tanto hay que ser mucho más atractiva la carrera, más que utilizar la evaluación como un mecanismo de control, sino utilizar la evaluación como un mecanismo formativo, progresivo, y evidentemente de ello podrá desprenderse algunas capacitaciones, ¿no es cierto? Y por último, y esto encarecidamente lo han dicho todos los dirigentes de la región, los colegas, tanto del particular subvencionado, nosotros tenemos una cantidad importante de colegas del particular subvencionado también adheridos al gremio, que necesitamos una política de Estado, ¿ya? No necesitamos una política de colores políticos, de trincheras, sino apelamos a la instancia que estamos ahora en el Senado, de ir enfocado a una lógica de una política de largo plazo, de largo aliento, ¿no es cierto? Y no modificando leyes, ¿no es cierto?, como la 20.903, en la medida que yo tengo un cierto cargo de responsabilidad, pero esta ley todavía no está 100% aplicada. Entonces, necesitamos mirada de largo plazo, de largo aliento, y ahí llamamos a todos los colores políticos, a todas las expresiones del Parlamento, a una responsabilidad de mirar al futuro, ¿no es cierto? Y queremos que se vuelva a repetir el espíritu que se originó con la aprobación en general, cuando 32 senadores y senadoras apoyaron, ¿no es cierto?, avanzar hacia un proceso de fin de la doble evaluación. Dejo entonces la bibliografía y pido disculpas por lo extenso, presidente. Muy bien, don Javier. Muchísimas gracias. También a la profesora señora Celia Hernández. Los hemos escuchado y por supuesto sus opiniones van a ser consideradas durante el debate que va a comenzar el próximo miércoles. Los despedimos. Muchísimas gracias.